Amigos y amigas, vamos a conversar de primerito con el Tribunal Supremo de Elecciones esta mañana. Don Gustavo Román, el vocero del tribunal, nos acompaña para hablar de tantas cosas que se han hablado en las últimas horas sobre el tribunal, que ha dicho el tribunal y sobre qué le han dicho el tribunal, medidas que ha tomado el tribunal, la segunda ronda electoral, muchas cosas que vamos a ir conversando. Don Gustavo Román, en primer lugar, puntualmente, ¿qué ha dicho en las últimas horas el Tribunal Supremo de Elecciones a Costa Rica? Buenos días, doña Amelia, y buenos días a su audiencia. Pues lo que ha sucedido en las últimas horas es que concluyó el sistema de transmisión de datos ayer al mediodía, y durante la madrugada del lunes y también durante todo el día de ayer nos han estado llegando las tulas, los sacos con el material electoral desde todas partes del país y en realidad de todas partes del mundo, porque ya también nos han llegado muchas tulas del extranjero. Y hoy a las 9 de la mañana arranca el escrutinio definitivo que ordena nuestra constitución política, y lo último que ha dicho el tribunal, lo dijo ayer, y es que visto que el sistema de transmisión de datos arrojó una diferencia de menos de 2 puntos porcentuales entre el primer y el segundo lugar, el escrutinio de la papeleta presidencial va a incluir un recuento voto por voto de todas las 6.515 juntas receptoras de votos a cargo de los señores magistrados. Bien, ¿qué otras indicaciones comentó el Tribunal Supremo de Elecciones con el país a través de los medios de comunicación ayer, que tiene que ver con la segunda ronda electoral? Pues que es un hecho todavía no declarado oficialmente por el tribunal, no lo podemos hacer hasta que termine el escrutinio definitivo y se haga la declaratoria de resultados, pero todo el país comprende que es algo totalmente previsible, es algo hacia lo que ya hay una tendencia muy clara y muy marcada, y entonces en favor de la tranquilidad y de la transparencia se ha ido adelantando cuáles van a ser las reglas de esa segunda fase de este proceso electoral, que son básicamente, doña Amelia, las mismas. No es otra elección, es una segunda fase de la misma elección, de modo que mantenemos los mismos centros de votación, mantenemos los mismos miembros de mesa, los mismos fiscales, el padrón es exactamente el mismo. Este es un asunto que en el 2002 generó algunos recursos ante el tribunal, y es importante aclararlo, no se incorporan nuevos electores precisamente por eso, porque estamos ante un mismo proceso electoral, y informarle a la ciudadanía que el tribunal tenía previsto esto desde que empezó el proceso electoral. Siempre tenemos que prever la segunda ronda, siempre están los recursos presupuestados y no nos toma por sorpresa. Bien, ¿qué pasa porque se ha hablado mucho de esto y me parece interesante comentarlo con usted? ¿Qué pasa, aunque el tribunal todavía no ha declarado que va a haber segunda ronda oficialmente? ¿Qué pasa con la financiación de los dos partidos políticos que quedan jugando? Don Gustavo, ¿cómo se maneja eso? Eso es muy importante, doña Amelia, sí. Vamos a ver, no hay un monto adicional de contribución del Estado para segunda vuelta para los partidos políticos, pero los partidos políticos sí pueden justificar gastos para cobrar deuda del Estado con las actividades que realicen en esta en estos 2 meses, en esta prórroga, en esta segunda vuelta. Es decir, que del mismo grupo, de la misma cantidad de dinero, que eran cerca de 18.000 millones de colones que estaban asignados para financiamiento estatal para todos los partidos políticos durante el proceso electoral, eventualmente los partidos Acción Ciudadana y Liberación Nacional van a poder cobrar de ese dinero, justificándolo también con gastos en los que incurran en estos 2 meses. Ok, ¿cuánto dinero le queda, por decir de alguna manera, a Liberación Nacional y al PAC en este proceso? Pues en realidad no es que les quede, porque ningún partido ha presentado sus liquidaciones. Entonces, lo que procedería ahora es, en una resolución, una vez que haya terminado el escrutinio definitivo, es determinar cuánto es el máximo que le corresponde a cada partido. ¿De qué depende? De la cantidad de votos recibidos
el domingo pasado, en febrero del 2002. ¿Y cómo el 2 está? de febrero. Ajá. No cuántos votos obtenga en la segunda vuelta. Eso es importante, sí, okay. Eso es importante aclararlo. A ver. Se determina cuánto le corresponde de esos 18 mil millones de colones a cada partido político, dependiendo de la cantidad de votos que haya tenido el 2 de febrero de 2014. Luego los partidos, para cobrar ese monto máximo al que tienen derecho, tienen que justificar que lo hayan gastado en gastos reconocibles, en gastos justificables. Los dos partidos que avancen a la segunda ronda pueden justificarlo con gastos en los que incurran en estos 2 meses adicionales. O sea, no se quedan desamparados, digamos. No. Pero sí es importante aclarar que no hay un monto adicional de financiamiento para ellos por participar en esta segunda ronda. Ya, porque se está hablando inclusive de una tregua publicitaria. Por eso me llamaba la atención, porque es una experiencia interesante cómo se va a manejar ahora todo de parte de ellos para mostrarse y para jalar adeptos, ¿verdad? En esta segunda ronda y quedarse así en media calle, como diríamos, pues no dejaría de ser una preocupación fundamental para ellos, ¿verdad? Por supuesto, esperamos que no sea así y estamos como en una fase de acomodo. El tribunal, por su parte, siguiendo el proceso que tenía establecido, pero seguramente que los partidos políticos que van a participar en este proceso y en esta segunda fase del proceso, y los medios de comunicación también, estarán replanteándose las agendas que tenían para estas fechas. Bueno, eso también es importante. Segunda ronda, agendas, actividades fundamentales que se van a llevar a cabo, y digo fundamentales en el sentido de que que invitan a mucha gente y que son sucesos importantes que se van a llevar a cabo dentro de lo que es la fecha más próxima y de la misma fecha de la segunda ronda. Pues iniciaríamos con el acto con la resolución, en que se ordena la realización de una segunda vuelta. No se necesita convocar, ya estaba convocado dentro del mismo proceso electoral, pero el tribunal emitiría una resolución ordenándola. Los partidos pueden hacer campaña política desde este momento, no hay nada que les impida incluso comprar pauta publicitaria. Los medios de comunicación no tienen ningún obstáculo para realizar su cobertura periodística o inclusive sus debates. Es muy probable que el Tribunal Supremo de Elecciones vuelva a hacer un debate en esta ocasión con los 2 candidatos que participen en la segunda vuelta, y tendríamos igual, doña Amelia, una veda de actividades en lugares públicos una semana antes del 6 de abril y una veda de difusión de encuestas y de pauta publicitaria los 3 días inmediatos anteriores y el propio día 6 de abril que se realice la segunda vuelta, y una prohibición de realizar eventos masivos y concentraciones que obstaculicen vías públicas el propio día 6 de abril y el día anterior. Fue precisamente por esa razón que la FIFA movió la fecha de la final del Mundial de Fútbol. Ok, hablemos de eso porque eso es importante. La final de fútbol se movió. Sí, señora. Se movió precisamente por esta instrucción del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué otros actos de cosas importantes se movieron? Pues que tengamos noticia todavía no. El del FIA, sí. El del Festival Internacional de las Artes, que se lleva a cabo en esos días aquí, ese día. Pues vamos a ver, es algo que tendrá que valorar el tribunal. Una actividad que no concentre una cantidad significativa de personas. Por ejemplo, una obra de teatro en un lugar pequeño no tiene por qué suspenderse, okay. Pero una concentración masiva como un concierto sí. Esto no es antojadizo, es simplemente que necesitamos que todas las fuerzas policiales de atención de emergencias y Cruz Roja estén a disposición del Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar el libre ejercicio del voto. Ahora hablemos de encuestas. Los observadores de la Organización de Estados Americanos, siempre tan respetuosos, dice que le señala al Tribunal Supremo de Elecciones que por qué que vea la posibilidad de revisar la forma en que se hacen las encuestas en Costa Rica. ¿Cómo estuvo exactamente eso? Pues nosotros todavía, doña Amelia, no tenemos ese informe, porque las misiones no lo han presentado. Ignoramos cómo algunos medios de comunicación lo tienen.
ciertamente hay un reconocimiento que ha hecho el propio Tribunal Supremo de Elecciones de que el impacto de las encuestas, sobre todo en punto al financiamiento de los partidos políticos, no es adecuado. De hecho, las palabras de don Luis Antonio Sobrado, presidente del tribunal, son más duras. Él ha dicho que es perverso. No por el desarrollo de la actividad empresarial y científica propia de las casas encuestadoras, sino por el vínculo que mantiene la producción o los resultados de esas encuestas con el financiamiento de los partidos políticos en el adentro de que ellos obtienen gracias a la colocación de certificados o bonos, como popularmente se les conoce. Entonces el problema, tal vez, el frío está seguramente en las cobijas, no está en las encuestas, sino en ese mecanismo de bonos que tanto ha combatido el Tribunal Supremo de Elecciones. Porque en la forma de hacer las encuestas no podría meterse el tribunal, pregunto. A como está la legislación actual, sobre todo la Constitución Política y el Código Electoral, no. Lo que el Tribunal Supremo de Elecciones hace en relación con las encuestas es que requiere que se inscriban las casas encuestadoras que deseen hacer encuestas durante un proceso electoral con una serie de requisitos que demuestren su experiencia y la rigurosidad científica de sus estudios. Y después, lo otro es que tienen que conservar estas casas encuestadoras los documentos que respalden sus estudios para que si se presenta una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones, pueda pedir esos documentos y analizar cómo se hizo la encuesta. Le pregunto, pero fíjese usted, doña Amelia, que mucho se ha hablado de las encuestas en este proceso electoral y el tribunal no ha recibido una sola denuncia en este sentido. Bien, pero lo que le quiero decir es que lo que está pidiendo la Organización de Estados Americanos, sugiriendo la Organización de Estados Americanos al tribunal, es que se revise la metodología de las encuestas políticas y señalan que es un informe preliminar sobre el proceso electoral donde señalan, repito, revisar los mecanismos para transparentar la metodología de las empresas encuestadoras con la figura de un ente regulador que pudiese ser el Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, puede ser. Hay dos líneas muy grandes en el país, doña Amelia, en cuanto al rol del Tribunal Supremo de Elecciones. Hay personas que consideran que el tribunal interviene mucho y que debería más bien apartarse y no intervenir tanto en la vida política del país, y hay otras personas que consideran que debería intervenir más. Es un debate político. Si hay una recomendación de que el tribunal asuma un rol más rector, más protagónico en la elaboración y difusión de encuestas, será en la Asamblea Legislativa donde deberá Costa Rica decidirlo y nosotros, como siempre, acatar las instrucciones que nos dé el pueblo de Costa Rica. Bien, don Gustavo, sí, pero va a ser, el tema es polémico, no crea que no. Sin duda. Sí, muy polémico. Ya yo iba a opinar, pero mejor no, nos esperamos a ver qué pasa, porque el tema es polémico. Otra cosa importante es que si se pueden o no incorporar nuevos miembros de mesas, don Gustavo. No, doña Amelia, no se puede. Ya las mesas están integradas. Lo que se puede hacer es sustituciones eventuales de los mismos partidos políticos que ya tengan miembros incorporados, pero partidos que no tengan un miembro de mesa en un lugar no podrían asumirlo en este momento. Ok. Sobre el tema de la plata, también están hablando de que los bancos financiaron a los partidos, como usted señalaba, don Gustavo, y en eso pareciera que en este momento, pues Liberación Nacional no tiene dinero, mientras que el PAC sí tiene bastante dinero. ¿Eso significa que los partidos gastaron menos y que guardó uno dinero, o qué significa eso? Podría ser. Lo que pasa es que, vamos a ver, los partidos hacen sus inversiones durante el proceso haciendo una estimación de la cantidad de votos que van a recibir. Si un partido, y no me refiero a ninguno en particular porque no tengo datos de ninguno, si un partido hizo un gasto muy elevado durante la campaña y su votación fue más baja de lo que esperaba, pues es de suponer que en este momento se encuentre sin recursos económicos para afrontar una eventual segunda vuelta. Es importante recordar, de todas formas, que el financiamiento del Estado es una parte del financiamiento de los partidos políticos y que la otra parte es el financiamiento privado, y que bueno, que
los partidos políticos, al igual que las personas, tenemos que jugar y trabajar con lo que tenemos, ¿verdad? Y manejar con prudencia los recursos que tengamos a nuestra disposición. Una segunda ronda en la que hay que motivar más a la gente, porque ya desde ahora los analistas y mucha gente ha señalado que según la costumbre, no solo aquí sino en otras partes, que cuando hay segunda ronda la gente sale a votar menos. Bueno, en 2002 fue así. Tengo entendido que en otros países ha aumentado en algunas ocasiones la participación en la segunda ronda. Creo que mucho dependerá de las eventuales alianzas que pueda haber entre distintos partidos políticos, de cómo se desarrolle la campaña, de la relevancia que le den los medios de comunicación y que le den generar a la ciudadanía a este proceso. La opinión nuestra es que es un proceso, es una fase del proceso importantísima, es la definición. No prestarle atención sería como ver una final de fútbol y no ver los tiempos extra y los penales cuando se define el partido, ¿no? Hay que seguirlo, porque nada o prácticamente nada en relación con la papeleta presidencial se definió el domingo pasado. Todo quedó para definirse el domingo 6 de abril, de modo que en realidad lo que hubo el domingo pasado no fue una elección, sino que fue una selección de dos candidatos a los que pareciera que Costa Rica quiere escuchar más antes de darle la confianza de la banda presidencial. Bien, muchísimas gracias a don Gustavo Román. ¿Se nos queda algo pendiente, don Gustavo, que quisiera en nombre del tribunal compartir con Costa Rica? No, simplemente decirles, para tranquilidad de las personas que nos han preguntado, que nuestra funcionaria Ariana Solís, que ayer sufrió un percance en un helicóptero que se precipitó a tierra, se encuentra bien. Ella tiene algunos golpes, está en el hospital, pero ella se encuentra bien, igual el piloto y el copiloto del helicóptero, que estaban sacando material electoral de zona indígena. Bien, muchas gracias a don Gustavo Román, vocero del Tribunal Supremo de Elecciones. Que se quede usted con ganas de escuchar más análisis sobre esto y opiniones también. Hagamos una pausa, Costa Rica, aquí en Nuestra Voz, y ya regresamos con ustedes. Nuestra voz que cambia, nuestra voz latido, nuestra voz. Ya regresamos con Nuestra Voz. Oír el análisis. ¿Qué piensa don Víctor Ramírez, que ha seguido paso a paso todo este proceso desde hace mucho tiempo? ¿Qué piensa de lo que ha sido el primer día y lo que apunta a ser el segundo y los restos de días en esta campaña, que ahora adquiere características diferentes o similares? No sé qué piensa don Víctor. Buenos días. Buenos días, doña Amelia, mucho gusto. Aló, se nos cortó. Doña Amelia. Hola, don Víctor, Mucho adelante. gusto, buenos días. Buenos días, me hizo falta ayer, cuénteme. Es que andaba en un canal. Sí, señor. Bueno, pues, ¿qué ve uno? Pues, que esta es una democracia muy sólida, que tenemos un ciudadano muy maduro, inteligente, respetuoso, tolerante. El protagonista más importante del pasado domingo, doña Amelia, fueron los ciudadanos costarricenses, que como todos los vimos, por miles de miles llegaron de manera absolutamente serena y tranquila a una elección que había sido crispada, que había sido dura, confrontativa, y que sin embargo estaban ahí los toldos y la gente pegaditos unos de otros, de partidos adversarios, con respeto absoluto. Tengo entendido que no hubo un solo incidente, un solo problema durante esta elección. Así es que yo diría que el gran protagonista de ese día y el de ayer también son los ciudadanos. Pero bueno, ya ayer comenzamos a ver un poco más las actitudes y las posiciones de algunos de los candidatos, de los dos que ganaron, y también por lo menos del señor Villalta y un poco más de algunos otros. Con el señor Villalta me pareció un poco destemplada su salida, tanto el día de las elecciones con la derrota. Me parece que realmente ellos estaban convencidos que iban a pasar a segunda ronda y que les ha dolido que no haya sido así. Me pareció bastante, casi confrontativa, así la actitud, sus palabras,
me parece que debería tener más consejo de alguna gente cercana, porque nada muestra más el alma humana, la calidad humana, que el triunfo o la derrota, y cómo responde uno al triunfo o la derrota. Me parece que ayer vimos a un Luis Guillermo Solís en una actitud bastante serena y, si se quiere, victoriosa, y también logramos ver en la tarde, a las 5 de la tarde, en una conferencia de prensa, a don Johnny Araya, que como que le costó salir a la prensa, y que lo que dice son muchas de las palabras que ya había expresado en muchas ocasiones durante la campaña, que era casi repetir el mismo guión. Y a mí me asombra que ante una derrota tan estrepitosa de Liberación Nacional, la más fuerte de su historia, no se cambia a nadie. Ahí quedan los mismos gerentes, los mismos directores, la misma cúpula. Y bueno, cuando en una empresa que le iba bastante bien, le ha ido bastante bien, comienza a desplomarse sus ventas, pues lo menos que uno piensa es que van a cambiar algunos de sus gerentes. Pareciera que aquí no se puede, en parte, doña Amelia, porque los principales dirigentes de esa campaña son aspirantes a diputados, es decir, que ya son diputados electos, y eso me parece que le complica a don Johnny la posibilidad de hacer rectificaciones en ese campo. Dice que va a entrar a una especie de encerrona, a un análisis autocrítico, que me parece que lo necesita. No lo tuvieron durante la campaña, no quisieron ver la realidad que era tan obvia para todos los costarricenses, y se llevaron un golpe muy duro, me parece que más duro de lo que ellos jamás imaginaron. Y tal vez, doña Amelia, que ya comienza entonces la palabra alianzas, que es la palabra que todos repiten hoy, y en mi opinión, más que alianzas de cúpulas, que ya se muestran que van a ser difíciles, lo que hay que hacer es que cada uno de los candidatos le abra sus brazos, las ventanas de su partido, las puertas de su partido a los ciudadanos costarricenses, entendiendo, doña Amelia, que el que crea, sea el Frente Amplio o cualquier otro, que sus dirigentes son capaces de inducir a sus seguidores, a los que votaron por ellos, en una u otra dirección, creo que están equivocados. Este es un país en donde no somos de partidos de carnet. Nunca lo hemos sido, como lo han sido muchos otros países del mundo, mucho menos hoy. Este es un ciudadano libre, independiente, que votó por uno o por otro, pero que siente una enorme libertad mental y emocional, sin que le diga nadie, pero nadie significa mucho menos sus dirigentes, ni su padre, ni su madre, ni su amiga, ni su amigo, ni su esposo, por dónde dirigir sus votos. Yo ya conozco gente liberacionista que ha dicho que ya cumplió con Liberación el domingo, y que el próximo 6 de abril vota por el PAC. Me imagino que habrán así movimientos de esa naturaleza en todo sentido, y que la palabra alianza, en el sentido que vendrán luego, ahora ya en los próximos 4 años tendrán que venir alianzas por lo menos coyunturales, pero que en estos momentos, creo yo, doña Amelia, que si se hiciera hoy una encuesta, ya muchos costarricenses que piensan ir a votar el 6 de abril han tomado su decisión sin pensar para nada qué piensan las personas por las que ellos votaron el pasado domingo. Y por eso, don Víctor, yo le decía al tribunal que qué pasaba con el financiamiento, qué tan cubiertos o descubiertos quedaban los dos partidos, porque yo también pienso como usted, pienso que es el momento de, y lo decía yo ayer aquí temprano en el programa, de escuchar, bueno, ¿qué van a plantear los dos? ¿Qué nos van a ofrecer los dos ahora para esta segunda ronda, verdad? Algo diferente, lo mismo, ¿en qué van a cambiar las cosas o no van a cambiar? Entonces me parecía interesante más bien ver cómo iban a transmitir esto a las personas para poder crear un debate interesante de ideas. Si no, no va a haber debate de ideas. O sea, si la cosa es como dice usted, que podría ser así, la gente tomará posición porque sí, y no porque me gustan más las ideas de uno u otro, porque yo voté por el otro. Yo sí creo, doña Amelia, que ya como ocurrió en esta campaña, que el gran protagonista de esta campaña fueron los debates, que en esta ocasión así será.
y si yo fuera alguno de esos dos candidatos, haría la campaña más austera de la historia. Si todo esto es lleno de mitos y de timos, el proceso electoral. Este es un laboratorio electoral maravilloso que debemos analizarlo, sí, doña Amelia, es cierto, con lupa, para que veamos los timos y los mitos de eso. Usted puede tener toda la plata del mundo y tener toda la propaganda y tener 1000 vallas y se desploma, como le pasó al Libertario, y puede no tener nada de dinero y suben las encuestas, como le pasó en una primera etapa al Frente Amplio, y no tener ni dinero, ni tiempo, ni ser conocido el candidato 3 meses antes y ganar esta elección, como le pasó a Luis Guillermo Solís. Aquí se rompieron todos esos mitos y esos timos, y usted puede hacer la campaña más austera del mundo, casi sin ninguna propaganda, que en principio no sirve para nada, sin ninguna valla, que yo las quitaría todas, por supuesto que sin ninguna plaza pública, casi que sin ningún mitín, es decir, con un candidato que simplemente va y recorre los pueblos, que no cuesta más que la gasolina de su carro y la de los pocos que lo acompañan, y debates y entrevistas con doña Amelia, y entrevistas y reportajes importantes sobre las vidas de ellos, sobre sus posiciones. A eso debe reducirse la campaña electoral en un país maduro e inteligente como el nuestro. Don Víctor, ¿y qué piensa usted de la sugerencia que hace la Organización de Estados Americanos sobre el tema encuestas al Tribunal Supremo de Elecciones? Estoy totalmente de acuerdo con esa sugerencia. Estoy totalmente de acuerdo que aquí hay que obligar, por ley será, porque no lo quisieron hacer solos, a los encuestadores a hacer pública la metodología y los datos de las encuestas. Eso es algo elemental, doña Amelia. En cualquier parte civilizada del mundo, esos son datos públicos, porque este es un documento público de enorme trascendencia en una elección, y no tiene por qué existir ninguna opacidad ni secretismo en este tipo de información. Me parece que debería regularse eso, como está en algunos casos, en muchos países regulado, y en otros ni siquiera tiene que estar regulado, porque entienden las empresas encuestadoras y entienden los medios de comunicación que ese documento de tanta trascendencia debe ser público. Es decir, la trascendencia de las encuestas es muy grande, no tanto para influir el voto de nadie, eso ya está demostrado que no es así. La gente vota con su conciencia, digan lo que digan las encuestas. Eso es algo muy lindo de los ciudadanos en general, en el mundo y en Costa Rica, pero sí tiene una influencia enorme con la actual legislación sobre el financiamiento, cosa que hace una gran injusticia para muchos. Que fue la gran queja de casi todos. Menos de los que iban arriba, que no iban tan arriba, como ya hoy lo sabemos, ¿verdad? Así es que, doña Amelia, yo sigo fascinado con este proceso. Me parece que es algo extraordinario, que es un antes y un después, que esto muestra que este es un país mucho más maduro, que es un despertar democrático, que creo que casi todos vivimos esa fiesta democrática del último día o de las últimas horas, no de la charanga ni del carnaval de antes, que esa me parece que está muerta, y muy bien que esté muerta, pero que bueno, entramos a un proceso muy complejo, doña Amelia, no tanto la segunda vuelta. Esto yo creo, como decía, que si se hiciera una encuesta, ya muchos costarricenses han tomado su decisión. Pero sí entramos a 4 años muy complicados, porque cualquiera que gane es muy débil. Es muy débil en el corazón de muchos costarricenses que no votaron por ellos. Es débil en cuanto a que las fracciones legislativas de los dos partidos que quedaron de primeros son muy pequeñas. La más pequeña de la historia de Liberación Nacional, como gobernante, en el caso que fuera gobernante, y 14 diputados, o 13 o 14, es una fracción muy pequeña para el partido Acción Ciudadana, de manera que aquí tiene que haber una madurez muy grande de los políticos, entendiendo que si no se comportan a la altura, van a seguir siendo cuestionados y castigados, como les ocurrió a muchos en esta ocasión. Sí.
Usted tiene razón, don Víctor, y es diferente y va a ser más diferente todavía, creo yo, en lo que viene. Con esto de quiénes se unen y quiénes se desunen, y con esto de que hemos hablado de un voto informado, también es pensando en los próximos 4 años. Un voto informado y un voto claro puede participar mucho más activamente en todos los cambios que ocupa un país y que cualquier candidato puede llevar adelante. Así es, directamente entre ciudadanos, mucho a través de la prensa, a través de las redes sociales y la realidad política. Es decir, hay un bypass o un atajo a los partidos políticos, y vean que en esta ocasión han sido golpeados fuertemente algunos de ellos, como obviamente que el gran perdedor es el movimiento libertario, un gran perdedor es el PACE también, quien coqueteó, es decir, con Liberación Nacional, y a que se fueron 3 de sus diputados al Partido Liberación Nacional, y por supuesto que un gran perdedor es el Partido Liberación Nacional. Y si se quiere, los 2 o 3 ganadores han sido personas que han, tanto el PAC como el Frente Amplio, como el mismo señor Pisa, sí, que demostró ya, perdón, doña Amelia, no se preocupe, que demostró. Yo creo, y le iba a pedir, usted sabe, sí, don Víctor, yo le iba a pedir a usted que si usted creía que no merecía especial mención, no solo porque hasta el final estuvo como si fuera el que creía que tenía los votos de todo el país, que estuvo en una actitud hiperpositiva, sino que vea lo que le dio el PUSCA a él en la Asamblea Legislativa, su esfuerzo. Bueno, doña Amelia, el PUS sacó en la última elección el 3.8%. Con Rafael Ángel Calderón, su líder histórico, a la par, ¿verdad?, con su esposa como candidata a diputada. Y la tras anterior, el 3.2%. El señor Pisa lo lleva a un 6% en la presidencial y casi un 10% para diputados. Es decir, hace un crecimiento enorme de un partido lleno de problemas de toda naturaleza. No tenemos tiempo aquí para recordar el afer del doctor Hernández, problemas éticos, problemas de divisiones, problemas financieros, de manera que es un gran triunfo personal de don Rodolfo Pisa esta elección, como indiscutiblemente es un gran triunfo de Luis Guillermo Solís, porque la locomotora del PAC fue Luis Guillermo Solís. De eso yo no tengo ninguna duda, que me imagino. Casa por casa. Bueno, él fue... En avioneta. Él fue el líder, él fue el hombre carismático, es decir, quien trajo tantos votos, cosa que ninguno de nosotros sospechaba que iba a ocurrir. No fue el PAC, es decir, fue Luis Guillermo Solís. Yo creo que si se hace una encuesta hoy, eso va a quedar bastante claro. Como con Liberación fue al revés, es decir, la locomotora de esa situación difícil no fue el candidato, sino el mismo partido, un partido ya mucho más pequeño, empequeñecido cuantitativa y cualitativamente, en el sentido de que quienes ya lo sabemos, quienes votan por Liberación hoy son las zonas costeras, sobre todo bolsones de gente más humilde, grupos de edades mayores, de 45, 50 años para arriba, de baja escolaridad. Bueno, esa es la fuerza de Liberación Nacional. Si Liberación Nacional no cambia esa tendencia, dentro de 4 años el castigo será aún mayor. Y todos tienen que portarse mejor, porque tienen que entender, el que no entiende eso, que parece que algunos no lo entendían hasta el domingo, que tenemos una ciudadanía alerta, independiente, crítica, cuestionadora, que ya no sigue banderitas ni colores, y que va a castigar a cualquiera que no se porte a la altura de las circunstancias en estos próximos 4 años. Y es que, don Víctor, cuando después de las elecciones uno ve gente de uno u otro partido, y hablo de los partidos que perdieron, porque el que ganó siempre la gente se siente feliz, eufórica, pero los que perdieron, gente que no es que gane un salario o gane nada de ese partido, sino que cree en ese partido, desmoronarse, ¿verdad? Totalmente. Gente que se desmoronó. Claro, sí, que se pone tan triste y todo después de eso. Por eso, sí, es que por eso digo yo que esos 2 grandes impostores de la historia, como decía Kipling, la victoria y la derrota, pues afecta mucho a algunas personas. Y si pocas cosas nos muestran más el cobre que tenemos que la victoria y la derrota. He visto actitudes serenas, tranquilas, como era el señor Pisa, me parece a la altura las cosas que ha expresado,
y he visto actitudes bastante pobres de algunos de los que han perdido. Muy Bueno, pobres. y eso lo estamos viendo todos los costarricenses, ¿verdad? Y si se creen el cuento, algunos de los que sacaron determinado número de votos, como ya lo dije, que es que esa gente la tienen en el bolsillo, no están entendiendo nada del ciudadano costarricense ni de la política costarricense. Muchísimas gracias a don Víctor Ramírez, que nos ha ayudado muchísimo, la verdad, durante toda esta etapa, y ahora viene la segunda ronda. Vamos a ver qué de nuevo podemos aportar con don Víctor y nosotros, para que usted, amigo y amiga, también participe activamente, pensando, y eso es importante, aportando también. Las redes sociales se pueden convertir en un enorme aporte para los mismos candidatos que están jugando en esta oportunidad, don Johnny y don Luis Guillermo. Hacemos una pausa, Costa Rica, y ya regresamos.